Dice Jorge La Rosa que la infancia es lo otro, aquello que siempre está lejos de cualquier intento de captura, que inquieta nuestros saberes, cuestiona nuestras prácticas y abre ese vacío en el que se abisman los edificios sólidos construidos para los centros de acogida. Pensar en la infancia como lo otro es pensar precisamente en esa inquietud, en ese cuestionamiento y en ese vacío. Implica insistir una vez más en los niños, esos seres extraños de los que no se sabe nada, esos seres salvajes que no entienden nuestro lenguaje. Por ello, pensar en la literatura infantil implica mirar al niño como un sujeto capaz de experimentar el goce estético que supone la lectura de un texto literario. Bienvenidos a Desde Abajo, un microprograma para conocer y disfrutar de la literatura infantil y juvenil peruana. La literatura infantil y juvenil peruana recorre un largo trayecto para fundar su propia especificidad, su fundamento teórico y su corpus que aún permanecen en un estadio incipiente. En los estudios académicos, la literatura infantil aún no tiene un lugar constituido. No figura en las monumentales investigaciones sobre literatura peruana realizadas por Luis Alberto Sánchez, Augusto Tamayo, Jorge Basadre, José Carlos Mariátegui, Antonio Cornejo Polar, entre otros, a pesar que para el tiempo en que fueron publicadas, los niños y jóvenes ya se habían apropiado de un conjunto de textos literarios. Sin embargo, la fortuna de la excepción existe, y en Antología General de la Prosa en el Perú, de 1895 a 1985, tomo 3 de Enrique Bayón, publicado por Edubanco en 1986, en la sección Narrativa Académica y Formal figura un apartado denominado Narrativa Infantil, en el que refiere: la narrativa infantil es producida en nuestro país generalmente por los profesores de escuela, a fin de emplearla como auxiliar pedagógica. Sin embargo, algunos escritores también se han preocupado por incursionar en este prototipo de narrativa que, como es de suponer, se haya influido por ciertos criterios de la literatura académica y formal, determinando así su carácter semi-institucional. En este apartado, Bayón antologa 4 cuentos: La respuesta del algodón, 1964, de Nieri de Dahmer, que a través de una alegoría de la sociedad pone en escena a los vegetales producidos en la costa peruana. La laguna encantada, de 1968, de Carlota Carvalho, que es una fantasía no ajena a la tradición narrativa andina, y El colibrí con cola de pavo real, en 1965, de Francisco Izquierdo Ríos, que relata la aventura de 2 niños en pos de una bella quimera. Además, El mundo de Santiago, en 1979, de Ana y Elizabeth Mayer, ilustrado por Esther Zumbul y la misma autora. Este libro perfila muy bien lo que sostiene Bayón, pues en la introducción de la edición de 2002, Lili de Cueto apunta en la introducción: Ana Mayer fue maestra de una escuela en el distrito del Agustino en Lima. Viendo la necesidad de contar con libros para sus niños y siendo la mayoría de ellos de la zona central del Perú, Ana escribió e ilustró el libro Santiago como un cuento para que se utilizara como material de lectura. Santiago representa el personaje infantil auténtico de nuestros Andes. Los acontecimientos de su vida diaria, desde recién nacido, su relación con su familia, con el campo, con las costumbres, artesanía, fiestas, comidas, etc., y su posterior ingreso al colegio, despertarán el interés de los niños, muchos de los cuales se identificarán con él. De esta manera, Ana Mayer habrá cumplido su gran ilusión, la de hacer a nuestros niños del Perú amar nuestro país. Lo que llamamos literatura infantil, es decir, los textos escritos específicamente para un público infantil, nace primariamente no con motivaciones literarias, sino más bien pedagógicas,
Es así que en el siglo XVIII la literatura infantil nace en Europa en el seno de la pedagogía. Posteriormente, 2 siglos después, en el siglo XX, nace la literatura infantil en nuestro país, también con propósitos pedagógicos, como un auxiliar para la enseñanza y quizá también para domar a esa otredad llamada infancia. Nótese que en los textos de narrativa infantil que aparecen en la antología de Enrique Bayón están dirigidos exprofesamente al público infantil. De ahí que tenemos que preguntarnos, ¿cuándo nace la literatura infantil peruana? En Paisaje de la Mañana, esbozo para un curso de literatura infantil peruana, Jorge Lava da cuenta de los autores y textos que colocaron los cimientos del corpus, Abraham Valdelomar y José María Eguren, quienes cumplen un rol fundacional en esta literatura. En los cuentos El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores y Los ojos de Judas, aparecen por primera vez protagonistas niños y paisajes esencialmente peruanos. En tanto, José María Eguren, considerado además como el fundador de una tradición poética peruana contemporánea, las marcas de su poesía, detentadas en la sonoridad y las imágenes oníricas y lúdicas, encuentran una consonancia con las marcas estéticas que caracterizan a la poesía para niños. Por ello, los críticos la calificaron de poesía infantil, pero no en términos halagadores. Aquí hay que aclarar que cuando hablamos de estos dos autores en relación con la literatura infantil, estamos hablando de una literatura por adopción o literatura ganada. Es decir, que estos textos no fueron escritos para los niños, sino que estos se apropiaron de los mismos, razón por la cual hoy forman parte del corpus de nuestra literatura infantil. Por ello, hay que reiterar la pregunta: ¿desde cuándo hablamos de una literatura escrita exprofesamente para niños? Esto ocurre en 1929 con la publicación de Juguetes, Cuentos de Navidad de Elida Helguera, quien escribió este libro con la conciencia de los niños como destinatario, fundando así la literatura infantil y juvenil peruana. Elida Helguera es la primera escritora de literatura infantil en el Perú. Esta autora, junto con José María Eguren, formó parte de Los Duendes, una cofradía estética fundada en 1929 que se daba cita frecuentemente por las noches en una casa del Olivar de San Isidro o en el sótano de la casa de Elida Helguera ubicada en el Paseo Colón. El periodista y escritor Ernesto More refiere que José María Eguren fundó esta duendería con el fin de formar algazara literaria, y como toda cofradía que se precie de tal, tenía sus obligaciones e investiduras. En la primera sesión, Eguren dispuso que el trabajo debiera concretarse a cazar mariposas azules, que son las que están siempre cerca al agua. Cuentan que en una de esas noches, Eguren dijo: «Fíjense bien, yo soy un duende, pero hay otros duendes. Cítenlos para formar una ronda y una vida. La haremos a espaldas del mundo o adentro de la tierra, porque yo he visto unas cuevas muy lindas. No seremos muchos, pero bailaremos, cantaremos, jugaremos y luego...». Aquí el poeta dicen que bajaba la voz: «En cuanto venga la aurora, ¡zas!, desapareceremos». Volvamos a Juguetes. Este libro, que en la segunda edición de 1958 cuenta con las ilustraciones de Jorge Binatea Reynoso, consta de 10 historias breves, escritas con una prosa sensible y delicada, ágil, amena y divertida, que también está atravesada por un tono moralmente taxativo de catecismo religioso muy a tono con la época. Y como sucede con la literatura infantil, presenta un profundo peso ideológico, en cuanto que en esta obra se considera que la división entre ricos y pobres es una cuestión de orden divino. No obstante, la publicación contó con el favor de la crítica. En el diario El Mercurio, José Gálvez comentó la aparición de Juguetes como maravilloso resorte que hace saltar la imaginación de los pueblos y de los niños. Alberto Ureta, en la Nueva Revista Peruana, dijo: «Es el encanto de un estilo dulce, suave, de un lenguaje familiar y sencillo, pero rico en imágenes y colores».
En Juguetes destaca Madrecita, la historia de Nelly, una niña pobre, desdichada, raquítica y falta de calor que nunca había tenido nada alegre en su vida hasta que vio una muñeca en la vidriería de una juguetería. Una muñeca que no era ni la más grande, ni la más elegante, ni la más bonita, pero sí la más tierna, la más triste, la que parecía implorar unos brazos amorosos. Y Nelly se los ofrecía desde el fondo de su corazón. Todos los días, la niña pasaba por la tienda para contemplar a este juguete, su juguete, hasta que un día, una señora, con su chiquita, entraron en la tienda para comprarla. Entonces Nelly, como una loquilla y sin saber para qué, se abrió paso hasta que el grupo que tenía la muñeca. Y no supo más, sino que todos se sobresaltaron tanto que se echaron atrás. Más que ninguno, la chiquilla que había entrado poco antes y que ahora tenía la muñeca en las manos, se sorprendió en tal forma que la soltó al suelo, donde se hizo pedazos. Y cuando todos se habían alejado, quedó Nelly arrodillada, contemplando los restos queridos. Un hombre le dijo entonces, dándole con el pie: «Afuera con todo, tú y tu basura. No quiero que me dejes nada en el suelo. ¿Entiendes?». Han pasado 91 años de la publicación de Juguetes de Alida Helguera, y si bien es cierto que la literatura infantil y juvenil en el Perú ha avanzado en la constitución y afianzamiento de su propio estatuto estético, también es cierto que se publican actualmente muchas obras que se inscriben en la tendencia del panfleto pedagógico y moral. Se le sigue exigiendo a la literatura aquello que no puede dar. Todo esto apoyado en un mercado editorial aún bastante mediocre, que ve en este tipo de textos a la madrastra pedagógica y a sus destinatarios como seres incapaces de disfrutar estéticamente de una obra literaria. Ante esto, tengamos presente que la literatura infantil es, ante todo, literatura, y en ella no puede pesar más el adjetivo infantil que el sustantivo literatura. Por tanto, Marina Colasanti manifiesta que no existe una literatura limpia. Existen libros limpios, sobre todo para niños, pero esos libros pueden no ser, y con frecuencia no lo son, literatura. Literatura es arte, y el arte es tensión, conflicto, patos.